El hombre, por su naturaleza y por el uso de su razón, ha sido inquieto en la búsqueda de conocimientos, aventuras, descubrimientos y conquistas. Una de las inquietudes más admiradas de nuestros antepasados es el espíritu de navegación. Desde los antiguos egipcios hasta los vikingos con sus poderosas naves manifestaron un espíritu aventurero donde los caminos del mar se les presentaban como la gran promesa. Pero esa gran promesa del mar con frecuencia se convertía en horrendos y espantosos naufragios, debido a la falta de algún instrumento que los guiara orientara por los océanos. Fue el rey Alfonso V el Sabio quien convocó a su alrededor a 50 eruditos de la época, que elaboraron las famosas tablas alfonsinas. Dichas tablas, con algunas rectificaciones posteriores, fueron fuente directa de consultas y modelo para toda clase de estudio y trabajos astronómicos y de náutica astronómica durante siglos. El mallorquín Raimundo Lulio fue una de esas grandes personalidades que contribuyeron al desarrollo de la ciencia náutica y la navegación. Era contemporáneo de Alfonso X. Publicó un libro sobre el arte de navegar. Estudió los mares y ya sea en sus escritos mencionaba la aguja náutica. Pero hubo dos instrumentos cuyo uso se extendió en esta época. Aunque eran rudimentarios y poco precisos, estos eran la brújula y el astrolabio, que servían para orientar a los navegantes en sus viajes por alta mar hacia los mundos nuevos. Las palabras del poeta Amado Nervo nos abren el panorama para entender la ruta que lleva el hombre en su vida cuando dice: los hombres son cuales naves que pasan en la noche. ¿A dónde van? Dios sabe que muchos transitan por la ruta de la vida ciegas, por caminos sin horizontes y esperanza. Por lo tanto, al navegar por los océanos de la vida, el hombre necesita instrumentos guiadores, no inventados por él mismo, sino dados por su Creador, el único que conoce sus necesidades, pensamientos e inquietudes. Nos referimos específicamente a esos dos libros maravillosos que son la Biblia, la Santa Biblia, la Palabra de Dios y la naturaleza. Como la brújula que guiaba a los navegantes por los altos océanos en el pasado y aún en nuestro tiempo, por su utilidad para muchos viajeros y exploradores, así es la Biblia para todo ser humano. Muchos que han hecho de ellas un manual de vida han encontrado un sendero de paz y un camino seguro. Bien lo dijo el rey David: para mis pies antorcha es tu palabra y luz para mis sendas. Salmo 119, versículo 105. Las citas usadas pertenecen a la versión Bover y Cantera. Por eso, quien hace de la Biblia su libro de texto mientras transita en esta vida, encontrará satisfacción para su propio bien y esperanza para un futuro glorioso. Como las señales de la carretera que nos indican precaución ante los peligros del viaje y que nos marcan detenernos en seco en alguna encrucijada, así la palabra de Dios nos señala los riesgos que hemos de evitar en esta vida. Como lo dijo el apóstol Pablo, y que desde niño has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Este maravilloso libro es fuente de promesas, bendiciones y reproches. Su estudio edifica el carácter, influye en la moral para que seamos hombres y mujeres de bien. Es provechosa para la enseñanza, para la reprensión y para la corrección y para la educación en la justicia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Sus consejos nos libran de fracasos, porque presenta biografías de grandes hombres que triunfaron sobre enormes adversidades y nos proviene de errores, de tal manera que puede hacernos sabios en los viajes de la vida. Somos el Remanente Adventista Costa Rica. Estamos en YouTube y en este momento estamos en el Ministerio de la Verdad Presente en Facebook. Es realmente un privilegio para nosotros en esta hora nuevamente poder encontrarnos con todos ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, donde usted se encuentre, y poder espaciarnos
unos momentos de esta vida, porque la vida es corta, para escuchar la voz de Dios a través de esta brújula, de esta guía infalible que nos conduce en esta vida tan difícil cada día por lo que estamos escuchando y viendo. Sin embargo, Dios nos permite en este momento sacar un espacio en nuestro tiempo, detener un poco nuestra vida diaria y encontrar los consejos sabios y las recomendaciones de origen divino para escuchar la voz del Creador. Realmente estamos contentos, felices de poder estar con ustedes y de poder compartir nuevamente un mensaje actual, un mensaje presente, un mensaje necesario para un tiempo tan difícil y sobre todo, como hemos mencionado, en nuestro ministerio La Verdad Presente, nuestra mayor preocupación es la segunda venida de Cristo. Es la nota tónica de las Escrituras y es un tema que tiene que estar en todo hogar, en toda persona y con mucho más razón en todo sistema religioso. Por lo tanto, en esta hora queremos compartir con ustedes todo lo que tiene, todo lo que va a involucrar, no solo en los elementos, en los seres humanos, en el planeta, sino en la historia, lo que va a acontecer antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Que Dios pueda bendecir su familia, sus planes, sus metas y sobre todo agradecer también a las personas que gentilmente nos llaman y nos saludan entre semana. Algunos pidiendo que oremos por ellos. Tenemos una gran lista de personas por las cuales este grupo, el Ministerio de la Verdad Presente, está orando todos los días, en la mañana, en la tarde, a diferentes horas, para que Dios pueda escuchar, especialmente cuando son peticiones que usted ha hecho. Y también recordar también un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas que también nos ven y nos escuchan fuera de las fronteras de Costa Rica. Que Dios pueda bendecirle, hermano y hermana, donde usted se encuentre, y que podamos unificarnos en la palabra de Dios para que Dios pueda guiar este remanente, este pueblo, este grupo a nivel mundial de hombres y mujeres valientes que están tratando de hacer la voluntad de Dios, expresen su palabra. Y gracias, que Dios le bendiga. Y también recordar que tenemos un número de teléfono al cual usted puede llamarnos. Es el 83 14 76 19. Repito, 83 14 76 19, para que nos pueda llamar para algún pedido de oración o algún material que usted necesite. Muy bien, vamos seguidamente pues a orar para abrir la palabra de Dios. Yo le invito para que usted se encuentre, se tome unos segunditos pequeños para meditar y después usted pueda orar a Dios y nos pueda acompañar en esta oración. Gracias, Padre Celestial, eterno Dios, Señor, por este maravilloso don que es el don de la vida. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos existir en esta época, en este momento de la historia del planeta, y darnos la inmensa oportunidad, Señor, de escuchar y conocer, Señor, las verdades que muchas de ellas en el pasado, Señor, la gente que vivió antes no pudieron, muchos de ellos, conocer lo que nosotros estamos entendiendo y conociendo. Especialmente seríamos o somos altamente privilegiados si nos tocara vivir en las escenas finales de la historia del pecado en este mundo. Por eso en esta hora, no conociendo la exactitud de los acontecimientos, pero sí hay señales inequívocas que nos muestran de que esto está por terminar. Por lo tanto, Padre Celestial, en esta hora queremos pedirle humildemente, Señor, que puedas inclinar, Señor, tu rostro y puedas mirar, Señor, y puedas escuchar las oraciones que elevamos en diferentes partes del planeta, hombres y mujeres de diferentes credos religiosos, pero que en el fondo de nuestro corazón, Señor, te amamos, queremos hacer tu voluntad y queremos obedecer los requerimientos que están en este libro, en la Biblia, la palabra tuya, Señor. Bendice en esta hora, Padre Celestial, a todas las personas, Señor, que están luchando, trabajando, esforzándose especialmente para conocer el contenido de este libro sagrado, para que pueda, Señor, imprimir la verdad sagrada, especialmente en lo que es profecía y verdad para este tiempo, en cada mente y en cada corazón, Padre Celestial. Ayúdanos para que en nuestra humanidad caída, Señor, y en nuestros defectos y errores, Señor, tú puedas llegar a nuestra mente, Señor, y puedas iluminarnos de tal manera que podamos servirte y sobre todo prepararnos
Señor, hasta donde podamos tener nuestra vida y hasta donde tú nos permitas, Señor, amar y obedecer a aquel que murió en la cruz del Calvario, tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por su amado Hijo, en quien hoy tenemos esperanza y vida eterna, Padre. Bendice en forma especial, Señor, a todos nuestros oyentes y televidentes que en algún momento, Señor, van a escuchar, Señor, tu palabra, Señor, a través de este medio de comunicación, a través de este ministerio, Padre Celestial. Nuestro trabajo es llevar la verdad perfecta y exacta como está en la Escritura. Por lo tanto, bendíceme en esta hora para que únicamente pueda, Señor, transmitir, Señor, lo que ya usted dijo en el pasado, Padre Santo. Quita de mi mente cualquier pensamiento, idea, Señor, que nos lleve tu bendición y que podamos únicamente escuchar tu voz, tu palabra y podamos, Señor, conducir nuestra mente y nuestro corazón hacia la eternidad. En forma especial oramos también por aquellos que nos han llamado con peticiones especiales, con dificultades. Tenemos personas que han pedido, Señor, por problemas judiciales, problemas de salud, problemas de enfermedades casi, Señor, sin solución por la medicina, personas con problemas en los hogares. Hay mucha situación que podemos mencionar. Queremos en esta hora orar por todas estas personas y pedirte que en tu misericordia, Señor, te acuerdes de ellas conforme a tu voluntad. Bendícenos desde el principio hasta el fin de este tema, Señor, para honrar tu nombre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, es interesante y es muy hermoso ver el contenido de la Escritura y sobre todo algo muy importante que quisiéramos decirte en este momento. Hermano y hermana, cuando Jesús habla, cada palabra, cada frase, todo lo que Él dice, tiene un significado perfecto, exacto. Él como dueño de todo el universo, sabiendo la forma en que el ser humano cavila, la forma en que el ser humano piensa, la forma en que el ser humano analiza y busca siempre caminos equivocados para desvirtuar lo que Él dice, Él siempre fue claro en todo lo que dijo. Y aunque en este libro, que es tan pequeño, es un libro tan pequeño, pero con un gran contenido, todo lo que Él dijo fue perfecto. Y en esto sí que quisiéramos decirte en esta hora que cada vez que podamos transmitirte un versículo, una frase, una historia del Señor Jesús, trata de entender que es Él directamente que está hablando contigo. Él directamente está hablando contigo. Entonces, quisiéramos explicarte que estamos tratando de respetar tal y cual está el contenido en este libro, porque esta es su palabra. Él es Él hablando a nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, será nuestro primer versículo. San Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús hablando con uno de los grandes maestros de Israel en su tiempo. En el capítulo 3 de San Juan, versículo 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase que queremos rescatar de este versículo es: de cierto te digo. Esta palabra, estas palabritas, especialmente la palabra cierto, que es la que Jesús dice: de cierto te digo, te estoy diciendo, pon atención porque las cosas son así. Esto es cierto, esto es real, esto es lo correcto, esto es lo exacto, así son las cosas. Entonces ahí ya inmediatamente como seres humanos tenemos que pensar en que lo que Él está diciendo es lo que yo tengo que aplicar y es el camino que debo de seguir, porque lo de Él es correcto y es perfecto. Si lo que Él me dice es diferente a lo que yo pienso o a lo que tú piensas, hay que corregir. Esta palabra cierto tiene como significado lo siguiente: conocido como verdadero y seguro. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo y te está diciendo a ti, a mí en esta hora, lo que te voy a decir es verdadero y confía, es seguro. Es indubitable. Seguro de la verdad, de algún hecho. O sea, lo que Él dice es porque ya ha habido algo que se hizo y Él dice: esto es lo correcto. Hay un hecho que reafirma que estas cosas son así. Y en esto sí queremos decir, hermano y hermana, que es muy importante que podamos entender que usted puede tener la opinión sobre algo, sobre un tema, sobre una persona, sobre una institución, sobre
la Biblia, pero hay una definición, hay una manera de pensar que es la correcta, y la correcta es la que dice Jesucristo. Si los sistemas religiosos y las personas, o sea, tuviéramos el deseo de obedecer tal y cual está escrito, yo le garantizo que no habrían tantas religiones y posiblemente ya Jesús hubiera venido a la tierra. Tristemente el ser humano se le atribuye o toma el derecho de aplicar las cosas como quiere o como le parecen. Entonces es algo, dice esta palabra, es cierto que es la verdad de algún hecho. Es afirmación y es ciertamente la verdad. Eso es de cierto te digo. Es la verdad y de ahí, hermano y hermano, no hay más. Se acabó. Lo de Jesús es contundente, es ley de origen divino para bendición y, como dice, para seguridad de tu vida. De cierto te digo. Y aparece la palabra indubitable. La palabra indubitable es indudable. Y la palabra indudable es que no debe de dudarse sobre esto. No se debe de dudar. Qué hermoso es cuando Dios nos habla así. ¿Por qué? Porque parte es un padre amante que cuando queremos ser sus hijos, Él nos quiere afirmar en la verdad, quiere ponernos quiere asegurarnos y quiere llevarnos por el camino correcto. Por eso hay frases del Señor Jesús como esa: de cierto te digo, te estoy diciendo. Juan, Pedro, Juanita, Rodrigo, Alberto, Joaquín, Marisa, te estoy diciendo, entiéndeme por favor. Yo soy tu creador, yo te hice, yo te redimí. Entiéndeme, esto es así. Aplícalo en tu vida. Y ahí nos vamos a Mateo 24, 44, que esto ya lo hemos mencionado en programas anteriores, donde el mismo Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 44, Jesús usa la frase que aparece en varias partes de la Biblia. Por tanto, resumiendo todo lo que te estoy diciendo, ya cuando te digo por tanto, es que esto va a ser así y no hay más camino que escoger. Esta palabra, por tanto, por tiempo y lugar aproximados, porque cuando estamos hablando de profecías, aunque Jesús no te da la fecha exacta, pero te está diciendo es un tiempo y un lugar. Hay una verdad, hay señales inequívocas aproximándose, diciéndote: ya yo regreso a la tierra pronto. Por tanto. Y tanto es cantidad o número tan grande o muy grande. Entonces, por tanto, nos habla de un tiempo, de un lugar y de cantidad de gente, resumiendo la segunda venida de Cristo, donde involucra todo el planeta. Y en nuestro léxico, en nuestro resumen de esta frase, lo podríamos decir de la siguiente manera: lo que le espera a la humanidad, sea bueno o sea malo. Porque la segunda venida de Cristo, hermano y hermana, para la gran mayoría del planeta va a ser espantoso, doloroso y terrible. Pero para la gran minoría será buena la venida del Señor Jesucristo. Y si no, usted vea cómo están los países y cómo están las leyes. En estos días se aprobó en Costa Rica el matrimonio de parejas del mismo sexo. Oiga, eso es totalmente diabólico, antibíblico, antinatural, es todo eso. Y sin embargo hay personas que están tan alejadas de Dios, tan alejadas, desde una persona sencilla hasta un presidente, hasta un gobernante político, hasta un pastor de iglesia, que avalan y consienten esto. Y tú me podrás decir: bueno, pero yo no me he pronunciado. Sí, pero cuando hay omisión, cuando hay silencio, cuando no hay pronunciamiento, la persona también está con su silencio acuerpando estas barbaridades que están en el planeta. Entonces, pero estamos diciendo que cuando Jesús venga, ese por tanto es simple y sencillamente es el momento cuando lo que le espera a la humanidad va a ser bueno o va a ser malo. De cierto te digo, por tanto, ponga atención, le estoy hablando, escuche, vea, analice, deténgase, medite. Hermano y hermana, es poco el tiempo que le queda al planeta. Ahora, ¿qué pasaría si te mueres mañana? O si una noche, yo conozco mucha gente
que he estado en el día con ellos y al día siguiente me dicen, en la noche estaba durmiendo y se le paró el corazón. Ya, se murió. Nadie tiene la vida seguro. Entonces, hermano y hermana, Dios te está hablando, me está hablando a mí para que tome en serio este asunto y para que respete lo que está en la Escritura. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. 1 Corintios 4, 6. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 6, que Pablo también usaba mucho del léxico, del vocabulario del Señor Jesús. Pablo dice en el 6, por esto y coma, por esto, casi muy parecido a Jesús. Hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros. Y diga lo que dice Pablo. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, a no pensar más de lo que está escrito. Óigame, hermano y hermana, esto es tan claro, no pensar más de lo que está escrito. Y uno de los graves problemas del ser humano, tanto especialmente en los sistemas religiosos, es, bueno, no me parece, no creo, tal vez sea así, bueno, habría que analizar, y eso es lo que se llama duplicidad mental. O sea, Dios dice, pero yo soy el que tomo la decisión a ver cómo lo entiendo, cómo lo interpreto. No, 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 hermano, hermana. Está escrito a no pensar más de lo que está escrito. Si lo dice ahí, hágalo como ahí lo dice. Porque Dios lo dejó sabiendo de que iban a haber miles de idiomas, de religiones y todo. Entonces dejó algo perfecto para todo ser humano. Y gracias a Dios si has aceptado esto, si has entendido esto, si eres parte de esta gente que está respetando lo que está escrito. San Mateo 24:15. San Mateo 24:15. Son versículos que si has escuchado ya parte de nuestra programación, te ayudarán más todavía a enriquecerte y a conocer más del contenido sagrado de este oráculo divino que es la Biblia, la palabra de Dios. San Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee, entienda. Entienda. O sea, hay que aplicarse a esto. Hay que sacar tiempo. Usted cuando está en esto debe apagar su teléfono, decirle a la gente no me interrumpan. En este momento estoy concentrado en las cosas que más me interesan, las cosas que me dan a la vida eterna. Porque el carro, las tarjetas, el trabajo, la familia, nadie te va a dar la vida eterna. Todo eso sirve. Y si es bien administrado es una bendición. Pero lo más importante, hermano y hermano, es la vida eterna. Nos vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Para ya ir adentrándonos en lo que más nos interesa en esta hora. El profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este imperio duró 70 años, 608 al año 538, en el Antiguo Testamento antes de Cristo. Esta palabra Babilonia aparece 23 veces en la Biblia. 18 veces en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. En el idioma caldeo esta palabra tiene un significado que se pronuncia así, Sigurat etemenanki, se dice esta palabra Babilonia. Viene de la Torre de Babel que se habla en la Biblia, Y quisiera mencionar que en el capítulo 11 del libro de Génesis aparece la famosa Torre de Babel. Y en una forma análoga aparece la historia de Babel, muy parecida a la historia de toda esta torre y todo lo que se hizo en ese tiempo a lo que actualmente quieren hacer los sistemas religiosos. ¿Y qué es lo que quieren hacer los sistemas religiosos? En aquel tiempo, no ir a la Biblia porque no es el tema hablar de la Torre de Babel. Los hombres decidieron edificar una torre y se lo resumo así porque es la parte que nada más queremos rescatar.
era centralizar y controlar al ser humano. Centralizar y controlar al ser humano. Igualmente, esta palabra Babel, esta palabra Babilonia, que aparece ya en un periodo profético donde de las 4 bestias que se le muestran al profeta Daniel, la primera es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La Roma de los Césares y después la Roma papal. La Roma papal como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El último prácticamente imperio que va a haber sobre el planeta político religioso, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Igualmente en el capítulo 11 del libro de Génesis estamos diciendo la torre de Babel, en una forma análoga, es lo mismo, hermano y hermana, que quieren hacer actualmente los sistemas religiosos unidos a los gobiernos o sistemas políticos, para controlar y para centralizar la obra. Es muy importante que puedas entender esto. Por ahí mi hijo, especialmente los que manejan todo lo que son redes sociales, están recogiendo ya información de personas de diferentes sistemas religiosos, y algunos no son religiosos, están hablando preocupadísimos por lo que se quiere dar en este tiempo. Por lo que se quiere dar en este tiempo. Ahora, mencionar y decir algo muy interesante, que en cuanto a esto, podemos mencionar que si nos vamos un tiempo atrás y vemos lo de la Torre de Babel, consecuencia del diluvio que había habido en su tiempo, nos ubicamos un poquito en el tiempo, en el pasado, y tendríamos que decir que Noé fue un predicador, en el libro de Génesis, el capítulo 6, que predicó durante 120 años en el planeta, anunciando que venía un diluvio. Ahora, en estos 120 años que venía un diluvio en el planeta, ¿cuál tú crees que fue el tema central de Noé? Pudo haber hablado de la familia, pudo haber hablado de finanzas, pudo haber hablado de salud y de muchos temas, no sé porque no hay ningún escrito. Pero ¿cuál era el tema primordial? ¿A qué lo llamó Dios a Noé? Óigame, a predicar 120 años de que un diluvio venía. Y cuando tuve la historia, nunca había llovido en el planeta. Entonces Noé era como un loco, un fanático, un extremista. Así se le tildó a Noé en su tiempo. No era un mensaje popular o agradable para ese tiempo, para esa gente. Igualmente en este tiempo se habla, como decimos, de Babel. En el tiempo pasado se habla de Babilonia. Y qué interesante, porque Babilonia aparece nuevamente en Apocalipsis capítulo 14. Vea qué interesante. Dios en el libro de Apocalipsis, que es un libro que la gente casi no estudia, y los predicadores, especialmente protestantes, de la Iglesia Católica no hablemos porque ni conocen el contenido de ese libro. Y no les interesa porque no les conviene para nada tocar ese libro. Es como que usted a un judío le diga, veamos lo que dice el libro de Daniel. Jamás un judío va a tocar el libro de Daniel, porque ahí encuentran las grandes verdades que los descubren a ellos como una nación que se apartó de Dios y finalmente fue rechazada por Dios, los israelitas, los hebreos o judíos. Igualmente, el mismo problema tiene la Iglesia Católica con este libro. Por eso no hablan de este libro. Y nuestros hermanos evangélicos desconocen el contenido porque, desviaron el mensaje que Dios quería que ellos también predicaran, se desviaron y cogieron otro rumbo. Esto es lo grave del asunto. Y también ya en este tiempo es muy difícil para un dirigente protestante o evangélico hablar de temas que están en este libro, porque en su organización ya hay doctrinas establecidas y tienen una manera de enseñar que si lo hace perdería el trabajo. Esa es la realidad de esto. Entonces qué interesante, porque en Apocalipsis 14 aparece un poquito más de la mitad del libro, ya un mensaje que Dios quiere que la gente conozca y que se predique. Entonces en Apocalipsis 14 dice lo siguiente: vi volar por en medio, 14:6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, ya en esta época, cuando este mensaje sale,
el ser humano estaba muy desviado, descuidado, desorientado en lo que era la verdadera adoración al Dios verdadero. No estamos diciendo que la gente no es que no se reúne en iglesias, pero el tipo de adoración y lo que se ha introducido en las iglesias ha cambiado la adoración que Dios requiere, tanto del adorador como de la liturgia de la mayoría de iglesias a nivel mundial. Entonces Dios manda un mensaje diciendo: ha llegado, dice, la hora de predicar un evangelio para adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y en el versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído, ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí sí quisiera mencionar algo interesante, porque esto hay mucho que decir. Entonces vamos a ir a lo más práctico. Queremos resaltar en lo que Dios quiere que tú escuches en esta hora. Aparece la palabra Babilonia en la escritura nuevamente. Ahora, si tú ves la historia, Babel fueron los habitantes del planeta que en aquel tiempo se separaron de los patriarcas. En este caso, de la genealogía de Adán y sus descendientes. Y decidieron formar un imperio, separarse y no adorar al Dios de los cielos. Esa es la realidad de Babel. En el caso de Babilonia con Nabucodonosor, si tú estudias la historia y vas a libros de documentación, historia, te darás cuenta que esta era una nación netamente pagana. No creían en el Dios. De hecho, que las veces en que Nabucodonosor habló con Daniel, muchas veces le dijo: el Dios tuyo, Daniel. El Dios tuyo. Entonces, han sido dos sistemas, Babel y Babilonia, en el tiempo de Nabucodonosor, que no adoraban al Dios verdadero. Entonces, aquí se menciona que ya para esta fecha y en este tiempo, Babilonia es un sistema que ya totalmente está caído. Un sistema que ya pasó a la historia. Ahora, hay tantas evidencias y tanta información en relación a esto, que sí quisiéramos en esta hora ayudarte para que tú puedas entender y puedas tener la interpretación correcta de esto a la luz de la Biblia. Porque, por ejemplo, esta semana visité un hogar y qué interesante, porque la familia me tocó el tema de Babilonia. Oiga, y la percepción o la forma en que ellos entendían que lo que era Babilonia era tan distorsionado que tuve que sacar mi buen rato, mis horas ahí para explicarles por encima lo que era exactamente Babilonia y por qué se daba este mensaje en su tiempo y cómo se daba. Entonces explicamos lo siguiente en relación a ha caído Babilonia. Quisiéramos leerte un asunto que tengo por aquí, de un periódico, un recorte que tengo por aquí, y también de del problema ¿por qué se llama Babel y Babilonia? Y antes de leer esto quería decirte algo. Recuerda cuál fue el problema en Babel. Hicieron una torre, estaban llegando arriba y cuando Dios descendió y vio lo que estaban haciendo, ¿qué pasó? Confundió sus lenguas. De ahí nacen todos los idiomas que hay en el planeta. Tú lo puedes leer en Génesis capítulo 11. Confundió. Entonces, por decirle algo, imagínense lo que es que tenían que pasar algo de arriba para abajo, se pedía y uno contestaba en francés, otro en italiano, el otro en diferentes idiomas, tantos idiomas que habían, y finalmente no pudieron entenderse, y ahí es donde se separaron a nivel mundial. Y usted ve que en el planeta hay tantas razas y tantas personas de diferentes partes del planeta donde se dividieron, y de ahí existen las naciones y los pueblos que hay actualmente en el planeta. Entonces, Babel se define como confusión. Ahora se habla de Babilonia en una forma análoga, tanto en Génesis 11, en el imperio de Babilonia de Nabucodonosor aparece este sistema, Babilonia, como un sistema de origen pagano. Y aquí vea qué interesante, porque ya en Apocalipsis 11, 14, ya muy cercano a los acontecimientos finales, porque usted ve el capítulo 15, ya vienen las plagas. Mira donde inserta Dios, donde mete Dios este capítulo 14. Este capítulo 14. Entonces mira qué interesante, porque qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado ya para esta época y para este tiempo. Te leo lo siguiente para que podamos ir entendiendo esto tan interesante y tan
yo podría decir la palabra de tanta bendición de poder conocer esto en este tiempo. Porque hay mucha gente que no conoce nada de esto. Apocalipsis 14 dice, en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice caída es Babilonia. También menciona ahí que ha hecho de que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Eso está en el capítulo 14, versículo 8. Y la palabra Babilonia, que se deriva de Babel y significa confusión, esto memorízalo por favor. Babel, Babilonia, la palabra Babilonia se deriva de la palabra Babel. El orden Babilonia se deriva de la palabra Babel y la palabra Babel significa confusión. Mire el orden. Babilonia se deriva de Babel y Babel significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Cuando se menciona la palabra Babilonia en la Biblia, es para señalar, es para que la Escritura emplea para designar las varias formas, oiga, incluye dos cosas, de religiones falsas y apóstatas. Las que son falsas y las apóstatas son, escucha, las que tuvieron la verdad y la negociaron. Por eso mucho cuidado donde estás asistiendo. Esto es como un paréntesis, entiéndomelo en buen sentido porque quiero que tú lo entiendas. Lo entiendas en buen sentido. Hace algunos años iba viajando hacia la zona sur y había una gente en un viaje recogiendo dinero. Iba con un pastor y el pastor vino y echó dinero. Y cuando él echó, antes de salir otra vez con el carro, le dije al pastor, mire lo que dice ahí. Ayude para la construcción de una iglesia católica en esta zona. Pastor, usted dio dinero para que exista una iglesia católica en esta zona. Y me dice, ay hermano, no me fijé. Los sistemas existen porque la gente da dinero. Ellos no viven del aire. Entonces mucho cuidado donde estás invirtiendo lo que te cuesta con el sol de tu frente. Tu esfuerzo, tu trabajo. ¿En qué estás invirtiendo? ¿En una religión falsa o apóstata? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con esto. Porque dijimos Babilonia, Babel, confusión, religión falsa y apóstata. Apréndete esa fórmula. Porque si no lo tienes claro, vas a escuchar al final de esta programación lo que Dios te va a decir. Ten mucho cuidado, porque con esto no se juega. Esto es palabra de Dios. Y nada de esto que está escrito aquí fue hecho por hombre. Fue Jesucristo a través de los santos hombres que vivieron en su tiempo. Es palabra de Dios. En el capítulo 17 de Apocalipsis, no nos va a dar tiempo de leer nada de Apocalipsis 17, pero para resumir un poquito esto. Dice, está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, y aquí hay mucho cuidado, y una iglesia apóstata. Una iglesia apóstata. Una. Y ahí no dice varias. Ahora, ¿cuál es esa iglesia apóstata? Escucha esto que te voy a leer aquí. Esto es hace un periódico aquí en Costa Rica. Mendoza, Argentina. 40 años a 2 curas por violar sordos. 2 curas fueron condenados a más de 40 años de prisión por abuso sexual y violación a niños sordos en el Instituto de Enseñanza Próbolo de Mendoza, un caso que sacude a la Iglesia Católica en Argentina, país del Papa Francisco. El cura argentino Horacio Corbacho, 59 años, fue sentenciado a 45 años de cárcel y el italiano Nicola Corradi, de 83 años a 42 años de prisión, según el fallo leído este lunes en una audiencia pública en el tribunal. En los 2 casos se consideró como agravante que eran responsables de la guarda de los chicos y ministros de culto,
así como el hecho de que las víctimas eran menores de edad y que convivían con sus abusadores en el internado. También condenaron a 18 años de prisión al jardinero del centro de enseñanza, Armando Gómez, por abuso sexual con acceso carnal. Los condenados escuchaban la sentencia sin pronunciar palabra. En cambio, las víctimas, sus amigos y familiares se abrazaron y celebraron con los brazos en alto. La justicia consideró 25 casos de abusos registrados entre 2004 y 2016. Se evaluaron los testimonios de 13 víctimas más tomados en cámara Gesell, en la que los menores de edad declaran ante psicólogos sin saber que son escuchados por el juez. Hasta ahora no ha habido una reacción de parte de la Iglesia Católica Argentina a este fallo. El Papa Francisco se encuentra de viaje en Japón. Es una noticia de hace casi 2 años. Una iglesia caída. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la que señala Apocalipsis 14. Es una iglesia caída porque las barbaridades durante casi 1260 años donde gobernaron al mundo, las barbaridades, atrocidades, las monstruosidades que hicieron son sin fin y no nos alcanzarían días para explicar todo lo que el sistema hizo durante 1260 años. Esa es la realidad de ha caído Babilonia. Ahora, lo preocupante es esto. ¿Y qué de los que quedan? Porque ya es una iglesia totalmente caída. De hecho, que hemos dicho, y en esto queremos que te quede claro, grabado en tu mente, Iglesia Católica Apostólica y Romana nunca la levantó Dios y no debería existir en este planeta. Porque es de origen pagano este sistema religioso. Entonces, ya hay muchas cosas visibles, evidentes, pruebas, como dijimos de la palabra de cierto te digo, indubitables, que no se pueden dudar y que son perfectas y que nos quieren asegurar la verdad de Dios, donde ya no se puede negociar esto. Ahora, usted me diría, bueno, hermano Garita, pero si esto está tan claro y posiblemente porque hay mucha gente que tal vez ha escuchado esto y no, mira, déjame decirte esto. Es que la mayoría de pastores que conocen esto son muy inteligentes, muy cuidadosos de saber decir estas cosas no en una forma tan directa. Maquillan mucho toda esta situación. Y ya se les ha prohibido a los que tienen este mensaje, a la iglesia que se dio este mensaje, se les tiene prohibido exteriorizarlo públicamente. Ese es el problema que hay aquí. Ya hay documentos y nexos firmados. Y toda la gente que ha estado en este sistema que se le dio esta verdad, para que la predicara al mundo, si usted como pastor o líder de iglesia lo hace, lo expulsan, lo sacan. Esa es la realidad de esto. Así ha sido a través de la historia. Entonces, hemos recomendado la película Spotlight, que es hecha por Hollywood, para que usted pueda ver esa película. Y si usted con esto le cuesta todavía entender, o le es difícil aceptar esto, vea esa película. Y si ya no entendemos con esto de ello, yo pienso que como dijo un asesor legal de los adventistas del séptimo día, dijo lo siguiente, después de un gran juicio: para el que quiere creer, ninguna prueba es necesaria. Pero para el que no cree, ninguna prueba será suficiente. Ni aunque venga un ángel del cielo y se parta, no lo van a creer. Esta es la triste realidad del ser humano. Esto es doloroso. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere salvarte. Y preocúpate por entender, y ya lo hemos mencionado aquí en este ministerio, por qué Dios levantó a Estados Unidos de Norteamérica y por qué ahí salieron todas las iglesias protestantes al mundo. Porque Estados Unidos debería ser un país netamente protestante. Porque fue donde Dios plantó sus estandartes. Los estandartes de la cruz fueron plantados en Estados Unidos para que ahí saliera la verdad al mundo. Ahora el problema lo tienen las iglesias protestantes. La iglesia católica ya no tiene problema porque está caída.
El problema tienen los protestantes. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma. Se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. El problema de los sistemas protestantes, ya no hablamos de la iglesia católica, la dejamos aparte, dejémosla quedita ahí. Ya está bien complicado. Claro, si tú eres un hermano católico, pues yo fui católico. ¿Qué tengo que hacer? Apocalipsis 18:4. ¡Salga de ahí! Apocalipsis 18:4, léelo. El problema está en nuestros hermanos protestantes en este momento. Entonces, nos dice la historia que la expresión Babilonia, que es confusión, puede aplicarse acertadamente, acertadamente, a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. O sea, se llaman iglesias verdaderas, protestantes, anglicana, evangélica, pentecostal, bautista, testigo, y ahí sigo, Rosacruces, Gediones, toda esta gente. Pero qué raro, dice que se hallan con credos y teorías se andan muy opuestos. ¿Por qué? ¿Se les estará aplicando la expresión Babilonia, confusión también a ellos? Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de esta. O sea, quiere decir que hay cosas, que hay muchas iglesias que son características de la iglesia romana. Vea qué interesante, porque queremos leerte que esto es historia y que está escrito. Una obra católica romana arguye que si la iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, ¿cómo le llama Roma a la iglesia anglicana? ¿Tú sabes qué es la iglesia anglicana? Ya te voy a decir. La iglesia anglicana dice, su hija, la iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. La iglesia anglicana tiene 10 iglesias dedicadas a María por una a Cristo. Entonces quiere decir que la iglesia anglicana viene a ser hija de Roma. La iglesia anglicana es la iglesia oficial de la Gran Bretaña. Y dice que esta iglesia rechaza la autoridad del pontífice romano. Rechaza la autoridad del pontífice romano. Pero ¿qué problema? Está con doctrinas, con credos católicos. Entonces la historia menciona esto en cuanto a 10 iglesias, 9 dedicadas a María y una a Cristo. El doctor Hopkins, en un tratado sobre el milenio, declara: no hay razón para creer que el espíritu y las prácticas anticristianas se limiten a lo que se llama actualmente la iglesia romana. O sea, él está diciendo, o sea, no hay razón para creer que solo, toda la confusión y enredo lo tiene la iglesia católica. Vea lo que dice este hombre. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo y distan mucho de haberse reformado enteramente de corrupciones e impiedades. O sea, tan mal está el asunto allá como de este otro lado. Respecto a la separación entre la iglesia presbiteriana y la de Roma, el doctor Guthrie escribe: hace 300 años que nuestra iglesia con una Biblia, la iglesia presbiteriana, hace 300 años que nuestra iglesia con una Biblia abierta en su bandera y lema escudriñar las escrituras, en su rollo de pergamino salió de las puertas de Roma. Luego hace la significativa pregunta: ¿salió del todo de Babilonia? Nota que este hombre, este protestante, le llama a la iglesia católica Babilonia y urge a la iglesia presbiteriana a decirle: bueno, salimos de ellos, pero la gran pregunta: ¿salimos del todo de Babilonia? La iglesia de Inglaterra, dice Spurgeon, parece estar completamente roída de la doctrina de que la salvación se encuentra en los sacramentos. Pero los disidentes parecen estar muy hondamente contaminados por la incredulidad filosófica. Aquellos de quienes esperábamos mejores cosas están apartándose uno tras otro de los fundamentos de la fe,
creo que el mismo corazón de Inglaterra está completamente carcomido por una incredulidad fatal que hasta se atreve a subir al púlpito y llamarse cristiana. O sea, hermano y hermana, queremos decirte esto. El dicho, no todo lo que brilla es oro. Estamos llegando a un tiempo, y disculpen que use el dicho porque es que somos costarricenses. No hay cara en qué persinarse. Están contaminados todos los sistemas. El problema es que no estamos examinando bien toda esa información. Ahí está el problema. Y mira qué interesante lo que vas a escuchar en este momento. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos, comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas robustecidas con las riquezas y con influencia, y aquí pongo la palabra porque aquí no está, mega iglesias, y con la influencia de esos mundanos bautismos pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Esto fue escrito hace muchos años, hermano y hermana. Los fieles visten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben de ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante. Y así los pecados del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Óigame, qué terrible cómo se está poniendo esto. Oye, gracias a Dios porque Él nos advirtió de estas cosas. Hablando de la actitud actual de los profesos cristianos para con el mundo, un notable periódico profano dice: insensiblemente, todos estos documentos casi vienen de Estados Unidos de Norteamérica, publicados allá en Naciones y en documentos de las iglesias protestantes, de grandes hombres que ahí hicieron ver todo esto en las iglesias protestantes. Insensiblemente la iglesia ha seguido el espíritu del siglo y ha adaptado sus formas de culto a las necesidades de la actualidad. En verdad, todo cuanto contribuye a ser atractiva la religión, la iglesia lo emplea ahora y se vale de ello. Y un escritor apunta en el Independiente, periódico de Nueva York, lo siguiente acerca del metodismo actual. Ya hablamos de anglicanismo, presbiterianismo y ahora viene el metodismo. Lástima que yo no puedo leer toda la información que hay en esto. Hay mucha documentación. Oiga, el metodismo. La línea de separación entre los piadosos y los irreligiosos desaparece en una especie de penumbra. Ya no se sabe quién es. No se diferencia. En una penumbra. Y en ambos lados se está trabajando con empeño para desaparecer toda diferencia entre su modo de ser y sus placeres. Se están tratando de juntar todo para que todo parezca igual. La popularidad de la religión tiende en gran manera a aumentar el número de los que quisieran asegurarse sus beneficios sin cumplir honradamente con los deberes de ella y de lo que está escrito en este santo libro. Howard Crosby dice: motivo de hondo pesar es el hecho de que la iglesia de Cristo esté cumpliendo tan mal los designios del Señor. Aquí este hombre lo habla ya generalmente. La iglesia de Cristo, aquí aparecen los que son los fieles, los verdaderos protestantes, los verdaderos reformadores que fueron llamados y no lo son. Sin embargo, déjame decirte que actualmente Dios tiene un remanente fiel. Dios no se va a quedar sin sus representantes en este tiempo. Así como los antiguos judíos dejaron que el trato familiar con las naciones idólatra alejara sus corazones de Dios, así también ahora la iglesia de Jesús, merced al falso consorcio con el mundo incrédulo, está abandonando los métodos divinos de su verdadera vida y doblegándose a las costumbres perniciosas, si bien aún menudo plausibles, de una sociedad anticristiana, valiéndose de argumentos y llegando a conclusiones ajenas a la revelación de Dios
y directamente opuestas a todo crecimiento en la gracia. Qué terrible, hermano y hermana. Qué barbaridad. Apocalipsis 17:6, se nos fue el tiempo. 17:6. Dice Juan, vi a la mujer, a la iglesia esta, la iglesia apóstata, la que ya está caída, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La Inquisición, terrible. Ahora tú puedas leer la Biblia así como está, como la estás escuchando, y puedas hablarla, y puedas exteriorizarla, no dentro de tu casa, no para ti mismo, sino afuera de tu casa. Y si eres un predicador en un púlpito. Apocalipsis 14:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado y con grande asombro. Asustado. Dice que es esta palabra. Quedó asustado. Quedó todo oscuro. Espantado, asustado y oscuro. Imagínense qué sorpresa. Pero esta palabra, asombrado, es eso. 4 definiciones, mencioné 3. Espantado, se le puso oscuro todo y se asustó. Pero tiene otra palabrita un poquito diferente. Se quedó admirado. Admirado se quedó. Y esto, palabra admirado, es esto. Causar sorpresa a la vista. O consideración por algo que te sorprende, te asusta, te espanta. Contemplar o considerar con sorpresa o complacer una cosa. Sí, porque ante toda esta situación, hermano y hermana, déjame decirte que es que hay que tomar una decisión. Porque Satanás trabaja a través de los sentidos. Él trata de darte gusto a tus manos, a tus ojos, a tu olfato, a tu boca y a tu oído. Si logra dominarte por ahí, con lo material y con lo humano y con lo que es atrayente, mega iglesias, iglesias que son catedrales, con buena música, te va a engañar. Dios es diferente. Dios trata de llegar a tu intelecto, a tu conciencia, a tu cerebro, porque ahí vienen las órdenes para el cuerpo. Entonces, cuando vienen las órdenes para el cuerpo, la mano va a hacer lo que le dice el cerebro. Pero si no hay alimentación bíblica, entonces naturalmente se cumple aquello que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado. Pero Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está, y ellas dan testimonio de mí. Este pensamiento final, escúchalo, voy despacio porque es lo último de esta disertación, esta conversación con el Creador, porque esto es hablar con Él, ¿verdad? Hablar con Él. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios manda a registrar en su palabra son para nuestra advertencia, para tu advertencia, para mi advertencia y para nuestra instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. Repito, fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarnos nos traerá tú y mi propia ruina. Si descuidas esto, lo que vas a traer es ruina, perdición eterna. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios viene de Satanás. Esto es palabra de Dios. No hay vuelta, es que no se puede negociar esto. Esto es así, hermano y hermana. Esto es palabra de Dios. Es que venimos arrastrando demasiado engaño. Es una locura lo que este mundo viene. O sea, ya esto está llegando como al clímax de las barbaridades.
Y las cosas más espantosas que Dios abomina y detesta la forma en que el ser humano se está comportando a nivel político y a nivel religioso y en todo el planeta. Esa es la triste realidad que hay en esto. Y Jesús dijo, eso lo puedes leer en San Juan 4, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Padre que le adoren. Por eso Joel 14 dice, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y la mar. Ya no es un sistema religioso, un compromiso con Dios y su palabra. Que Dios te bendiga y te ayude en esta hora. Vamos a orar. Padre celestial, eternísimo Dios, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra penetra hasta lo más hondo y más profundo de nuestro ser. Señor, en nuestra fabilidad y en nuestra humanidad caída y deficiente, porque tu palabra dice que somos polvo, que somos ceniza, Padre, ni tierra somos, Señor. Tu misericordia, Padre, puede alcanzarnos. Ya fue manifestada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Acuérdate, Señor, como el ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mi familia, Padre, y todos los que estamos clamando para que nos ayude, Señor. Despeja nuestra mente, saca toda la basura que el mundo y el enemigo de las almas ha enterrado en nuestro ser, Padre. Ayúdanos a ser libres del pecado. Danos la verdad completa en Cristo, en Él, en nuestro amado Salvador, el cual va a regresar y al cual estamos esperando. Y si bajamos a la sepultura, vamos a decir como Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Alabamos tu nombre en esta hora y bendice a todas las personas, Señor, que se están uniendo para ser verdaderos hijos o hijas de Dios, no importando dónde estén, posición social, color, raza, nacionalidad o religión, Padre, que podamos seguir la verdad de tu palabra, la verdad de la Biblia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga.